Frase que en esta ocasión vamos a ocupar, hermanos, las aflicciones de la vida. Bueno, siempre las situaciones que suceden tienen una causa. Eso lo conocemos todos. Cualquier situación, sea una situación positiva, un asunto que funcionó positivamente o que funcionó mal, siempre tiene una razón o una causa. En el aspecto de la vida de los seres humanos, eso por supuesto es así. Todos sabemos que, digo todos porque Dios, cuando las cosas las hace bien, no las hace de una manera improvisada ni tampoco las hace mal, sino las hace bien. Me refiero cuando creó al ser humano. El ser humano lo hizo, por supuesto, de una manera visionaria. Lo hizo lo creó para que este ser que usted y yo conocemos, que fue creado en el jardín del Edén, o en el paraíso, hablo de Adán y de Eva, los creó para que fueran seres que se pudieran, diríamos, multiplicar en esta tierra. Ese era el plan de Dios. Esta tierra la hizo con esa visión. Y por supuesto puso al hombre ahí en ese lugar para que de ahí él fuera como el gobernador de lo creado. Y para que viviera sin duda eternamente. Eso fue lo que hizo Dios. Pero el pecado trajo todo lo que sería las desgracias, las angustias, las tragedias que cada uno de los seres humanos empezamos a experimentar desde el momento que pues nos desviamos de la obediencia a Dios. En el caso de Adán, Adán no tenía idea de lo que eran los cardos. Adán no tenía idea de lo que era la muerte, de lo que eran aflicciones, porque dentro de ese campo donde Dios lo había instalado, pues ahí estaba la presencia de Dios, ahí se movía Dios. Y ustedes han escuchado y han leído que dice la palabra que donde está Dios no falta nada. Y eso es lo que sucedía. Pero cuando entró el pecado por causa de la desobediencia, lo que vino fue desde ese entonces aflicciones. Por eso la Biblia habla que la tierra te producirá cardos. De la tierra fuiste tomado, del polvo al polvo irás. Y por supuesto, ahí va implícito lo que es la muerte. Todo ese panorama es un panorama de aflicciones y por último de muerte. Pero qué bien si solo fuera el asunto de muerte de una manera así simple. Lo que sucede es que aparte de las aflicciones cotidianas que luego de ese entonces apareció en la vida de los seres humanos, también va extensivo lo que es la muerte espiritual o la muerte eterna. Y en este caso, hermanos, es una cosa bien real, ¿verdad? Porque el Señor dijo, alma que pecare, esa morirá. El Señor dijo, la paga del pecado es la muerte. Dicho de otra manera, no era solo
una aflicción, diríamos, superficial que estaría dando como consecuencia el pecado, sino una aflicción eterna. Porque eso es lo que sucede cuando la persona muere sin la justificación de Dios. Así de sencillo, esa persona va a condenación eterna. Ya no hay nada que hacer. La muestra de eso es lo que nos relata Lucas cuando dice: y el hombre rico murió. Se refiere al hombre no justificado, al hombre que no había pensado en Dios de una manera sincera, sino de una manera superficial, religiosa. Dice, murió, y en el Hades alzó sus ojos. Ahí da lo que es la información Cristo de el destino de un alma, cuando no solo son las aflicciones, sino las aflicciones de la condenación eterna. Sin embargo, hermanos, en esta porción que leíamos, esto es tremendamente motivante por el hecho de que nos habla en este capítulo número 10 y en el versículo número 12, que, bueno, nos diríamos en términos generales que Dios trajo la medicina para este mal. Dios trajo el remedio, Dios trajo la salida para esta condición de aflicciones humanas. Y esto es lo que leíamos en el versículo número 12, donde dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y cuando leíamos en el versículo número 25, hermanos, número 7 y verso 25 del mismo libro de los Hebreos, donde dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viniendo y viviendo siempre para interceder por ellos. En estos versículos, la luz que nos da el Señor es tremenda bendición. Es decir, no nos dejó Dios al abandono, no nos dejó Dios a la deriva. Pero claro que las aflicciones, hermanos, aun cuando a través de Cristo Dios nos dio la medicina, como decíamos, nos rescató de la condición de la muerte espiritual, la muerte eterna. Las aflicciones siempre van a estar pendientes y estarán siempre ahí y estarán siempre ahí latentes mientras nosotros sigamos estando en esta vida. Es decir, no podemos como franquear, no podemos como omitir las aflicciones. Cada uno de los que aún siendo creyentes ya no dejamos de ir, hermanos, lidiando con tantas situaciones difíciles que cada uno experimenta. Situaciones, por decir algunas, situaciones que afligen la vida, como las enfermedades. No es una cosa que es fácil. Pueden haber dolencias dentro del ser humano, dentro del cuerpo, pero cuando se van virtiendo en situaciones ya no como para soportarlas como enfermedades, son cosas difíciles, son cosas que afligen el corazón, que afligen
la vida de cada uno, aun cuando seamos nosotros creyentes, aun cuando ya Dios a través de Cristo nos haya dado la medicina, nos haya traído la redención de lo que es no ir a parar a la condenación eterna. Pero estarán siempre latentes las situaciones dolorosas. Por ejemplo, los problemas familiares que seguimos nosotros, aún siendo creyentes, lidiando con una y otra situación de estas, con cuántas dificultades emocionales, a veces los desánimos de la vida que siempre estarán ahí, aun cuando nosotros seamos ese pueblo redimido. Se recordarán ustedes de Elías. Elías era uno de los grandes profetas, se le denominaba el profeta de fuego, porque cuando oraba, ustedes han leído que se manifestaba el fuego de Dios. Pero llegó un momento cuando Elías desfalleció en su humanidad. Y dice la Biblia que en ese desfallecimiento, en esa terrible aflicción de su vida, cayó, dice, se fue a refugiar o fue a parar debajo de un enebro. Y en este caso, la Biblia relata que él decía a Dios, a su creador, le decía: Señor, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Cuando la Biblia nos relata expresiones de un hombre, de un gigante, de un poderoso profeta, hermanos, que está en esa condición, ahí podemos ver las aflicciones aún de los grandes hombres, de las grandes mujeres de Dios, que nos van a atañar siempre mientras estemos en esta vida. Y aclaro, aún siendo el pueblo de Él, no nos vamos a librar, no nos vamos a poder quitar las dolencias, no vamos a poder evitar las angustias diversas que aparecen. Usted puede ir tomando nota de cuáles son sus luchas, sus batallas. Usted puede, claro, cada uno puede ir diciendo: es cierto, yo estoy pasando por este fuego de prueba, yo estoy pasando por este otro problema, yo estoy pasando por esta otra dificultad. Y es ahí, hermanos, donde en esos momentos de aflicción, porque el tema es las aflicciones de la vida, en esos momentos de las aflicciones de la vida, siempre va a haber un aprovechamiento del enemigo de nuestras almas, en el sentido para hacernos, hermanos, más difícil las situaciones que nos atañen. Nos va a poner en duda, va a tratar la manera de querer saquear nuestra fe de nuestra vida, va a poner en nuestros corazones que nosotros cuestionemos al que nos salvó, va a poner, yo me pongo a pensar, ¿cuánto no hizo de esto Satanás, el enemigo de Job, con su vida? Cuando Job estaba pasando por el fuego de la prueba, de la aflicción, ¿cuánto no hizo Satanás para decirle a la mente, al corazón, a Job, para decirle: y ese es el Dios a quien tú le eres leal, y ese es el Dios a quien tú le sirves lealtad, ese es el Dios a quien tú te has abocado y mira cómo estás? Es decir, en las aflicciones viene el enemigo y aprovecha, hermanos, nuestra flaqueza, nuestra debilidad. Y estoy seguro
que cuando Elías estaba diciendo, quítame la vida a Dios mismo, yo no soy mejor que mis padres. Estoy seguro, hermanos, que había una influencia del enemigo. Había una influencia del enemigo que le decía, es mejor morirte. La situación está difícil. Vas a perecer. Jezabel viene detrás de ti. No vas a poder mantenerte en esta aflicción. Y sin duda es ahí donde vienen los pensamientos sobre el creyente para que cuestione a Dios, para que alterque con Dios. Eso fue precisamente lo que, fíjese, yo estoy tratando la manera de dibujarle en su corazón, en su mente, en su imaginación, cómo el enemigo aprovecha los momentos de estrechura en la vida del creyente para desanimarlo, para poner en tela de duda lo que es la existencia de Dios. Cuando los israelitas, luego que salieron en victoria, dice que vino pues de alguna manera la aflicción, la persecución de Faraón una vez más, el mar y todo eso incómodo. Ellos desearon volver a Egipto, ellos quisieron volver a Egipto, y no hay duda que había así ahí un insistir del enemigo. ¿Para qué lo sacó? Miren, ahí viene otra vez Faraón. ¿Para qué lo sacó? Miren, ahí no pueden pasar el mar. ¿Para qué lo sacó? Para ese desierto los lleva. Y en eso es donde nosotros tenemos que tener como creyentes mucho cuidado. Tenemos que estar muy sólidos en los momentos de las aflicciones, porque aun cuando las aflicciones son reales y el enemigo va a tratar de valerse de ellas para golpearnos, para derribarnos, la pregunta entonces sería esta mañana, entonces, hermanos, ¿cómo es que podemos mantenernos en medio de las aflicciones? Porque eso ya vendría siendo como el consejo de qué hacer, el consejo que es lo que vamos a aplicar esta mañana, el consejo de qué es lo que vamos a hacer en estas aflicciones, qué es lo que vamos a hacer en medio de las angustias, qué es. Porque si yo termino en este momento de predicar, yo prácticamente dejaría a medias lo que es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos esta mañana. Prácticamente lo que viene a continuación es la manera como es que nosotros vamos a mantenernos en medio de la aflicción. Lo que viene a continuación es el consejo de parte de Dios, cómo es que vamos a sobrevivir, por decirlo de esta manera, en este mundo arruinado, en este mundo de aflicciones. ¿Cómo es que vamos a lograrlo? En primer lugar, decíamos, hermanos, en este capítulo número 10 y verso 12 de Hebreos, en primer lugar, aquí tenemos la base. Aquí tenemos la base. ¿Cuál es la base? La base, en primer lugar, es que el Señor se ofreció una sola vez para siempre en un solo sacrificio por los pecados y se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿por qué Dios nos deja esta escritura? ¿Por qué Dios nos deja este versículo, por decirlo particularmente en este momento? ¿Por qué? Para que los que como creyentes estamos pasando
por las aflicciones, debemos de saber ahora que, hermanos, no podemos considerarnos derrotados, no podemos considerarnos apocados en los aspectos de las aflicciones de la vida. En primer lugar, porque nuestro sumo sacerdote, hermanos, pagó por nuestros pecados, nos redimió con una sola ofrenda. Damos un gloria a Dios, hermano. Nos redimió con una sola ofrenda, y ahora Él está sentado en su trono al lado del Padre. Eso es lo que dice este versículo número, hermanos, 12. Dice: se ha sentado a la diestra de Dios. Cuando la Biblia nos revela que Él ahora está sentado a la diestra de Dios, eso debe de ser, hermanos, ¿qué diríamos? El impulso. Eso debe de ser la motivación más grande dentro de la vida y de sus aflicciones, para, hermanos, dar un tremendo gloria a Dios. ¿Por qué un tremendo gloria a Dios? Porque nuestro sumo sacerdote, hermanos, no se quedó en la tumba, porque nuestro sumo sacerdote, quien es Cristo, damos un amén, quien es Cristo, se levantó de la muerte. No lo pudo retener la muerte. Los sacerdotes arónicos se morían y los enterraban, pero nuestro sumo sacerdote, quien nos redimió, hermanos, la Biblia dice que llegaron aquellas mujeres en la mañana a buscar al Señor para llevarle incienso y flores. Ahí le dijeron los ángeles: ¿a quién buscáis? Le dijeron a estas santas mujeres, y ellas dijeron: Jesús de Nazaret. Y ellos dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él está vivo, Él está vivo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él está vivo. Dicho de otra manera, el que nos rescató, el que nos redimió con una sola ofrenda a través de su sacrificio, se sentó, luego resucitó y se sentó a la diestra. Cuando yo quiero hacerlo siempre pensar que qué importante es esto, el saber que quien nos redimió, quien nos prometió la redención, hermanos, no es una promesa humana. Porque qué triste es confiar en lo humano, en las promesas de los hombres. Pero qué poderoso es el saber que nuestro Redentor, que nuestro sumo sacerdote, que nuestro Salvador no se quedó en la tumba y está sentado al lado de su Padre. Pero lo que dice en este caso el versículo, el capítulo número 7, decíamos que es lo que va complementando. Y en el verso 25, hermanos, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí nuestro sacerdote? ¿Qué está haciendo el que nos redimió? Oiga bien, ¿está despierto, hermano? De un amén los que todavía están despiertos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Qué es lo que el Señor hizo, hermanos? No solo se fue a sentar a la diestra, no solo se fue a sentar con su Padre, más bien Él sigue dándole continuidad, hermanos, a el plan de bendición, de rescate, de levantamiento a la vida de los suyos que están pasando por las aflicciones. Y lo que dice este versículo número 25 es: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
Damos un gloria al Señor. Lo que dice el apóstol Pedro, váyase al capítulo número 3 de su primera carta, el verso 22, es importante. Dice: quien habiendo subido al cielo, verso 22 del 3 de primera de Pedro, dice, quien habiendo subido al cielo, ¿qué dice? Está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Damos un gloria al Señor. Ahí podemos ver, hermanos, que también el Señor está para tener dominio sobre todas las potestades. Ahora, ¿qué es la medicina para esta mañana en el caso puramente nuestro? ¿Cuál es el remedio? El remedio que tenemos nosotros no es que estemos, hermanos, haciendo las de Elías. Señor, quítame la vida. Señor, ya no puedo. Señor, ahorita tiro la toalla, como se dice. No, nosotros como redimidos tenemos la bendición, que se oiga un poderoso amén. Hermanos, tenemos la bendición de que al tener al Señor, ¿a quién? Al tener al Señor sentado a la diestra, que es el que intercede por su pueblo. Dicho de otra manera, Él no solo hizo una parte de lo que es la redención. Él, hermanos, sigue trabajando, sigue ayudando, sigue con su pueblo, aún Él estando sentado a la diestra de Dios. No nos dejó a la deriva, no nos dejó en el abandono. La Biblia dice, váyase al capítulo número 4 del mismo libro de Hebreos, y vamos a ver que en las aflicciones lo que tenemos que hacer nosotros no es, hermanos, agarrar para el brujo. En las aflicciones no tenemos nosotros que agarrar para el amigo, a buscar al que nos puede ayudar. Si hay alguien, bueno, está bien, pero hay algo primario que como creyentes, como redimidos, de un amén, todos los redimidos de Dios, hay algo importante, que lo que tenemos que hacer en este caso es acercarnos. O sea que las aflicciones, las angustias, los problemas, lo que el Señor nos manda a través de su palabra es, ahora dice en el verso 16 del 4 de Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Nosotros no estamos solos. Usted cuando se sienta como que, bueno, está abandonado, que Dios hizo una cosa media, eso es lo que puede susurrar en nuestros pensamientos el diablo. Pero nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestro Dios lo que hace, lo termina. Dice, hermanos, Él es el que comenzó en nosotros la buena obra, y también es el Dios todopoderoso que la concluirá. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él es el que concluirá la obra de redención en sus hijos. Así que si se pensaba si se pensaba tirar del puente, si se pensaba tomar las pastillas de veneno, si se pensaba suicidar, porque el enemigo va a, hermanos, a tratar la manera de llevar a los creyentes, a los redimidos, a su máxima desesperanza. Nos va a llevar, como por ejemplo el caso de Elías. Señor, quítame la vida. Señor, quítame la vida. Ya no hay nada que hacer. Nos llevará
al creyente al momento de la duda, como fue en el caso de Juan el Bautista. Estoy hablando de águilas, estoy hablando de gente grande que dijo Juan. Entonces, y claro, que ¿por qué dijo Juan? ¿Por qué entró en duda Juan? Porque Juan pensaba, Juan el Bautista, él no pudo como coordinar o entender que cómo podía ser que él estaba en la cárcel y el Señor, cárcel igual aflicción, cómo podía ser que él estaba en la cárcel y el Señor no estaba pendiente de su situación aflictiva. ¿Cómo podía ser? Juan no lo entiende, y eso lo aprovecha el enemigo para ponerle duda, y esa duda la expresó Juan cuando mandó a sus discípulos a preguntarle al Señor, a buscar al Señor a donde estaba. Pregúntenle si Él es o hay que esperar a otro. El Señor no le dio respuesta a los discípulos de Juan como pudiera haberse esperado. Más bien el Señor empezó a sanar enfermos, a hacer obras milagrosas para que los discípulos vieran que sí, Él era. Es que esa es la ventaja, hermano. Damos un amén. Pero cuando nosotros estamos en la aflicción, no nos desesperemos. Nosotros no estamos solos. Nosotros no estamos abandonados. Podrán abandonarnos, hermanos, los mismos humanos, los mismos seres queridos. Pero hay uno que dice la palabra: se olvidará la madre de lo que dio a luz, pero yo no me olvidaré de mi pueblo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la... Yo no me olvidaré de mi pueblo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en las aflicciones? Que sin duda usted las está pasando. Puede ser en la economía, emocionales, enfermedades, en la familia. Cuántas dificultades se dan, hermanos. Entonces, sabiendo que el que nos redimió está luego que resucitó sentado a la diestra del Padre. Pero ¿para qué? Para interceder por lo suyo. Pero aquí viene la parte ahora nuestra. La parte nuestra en este caso es acercarnos. Por eso le decía que no es de pegar la carrera para donde el brujo. ¿Qué puede ir a hacer un cristiano ante un brujo? Porque hay momentos donde el cristiano, como dicen, llega hasta lo más inútil de la vida, llega hasta lo más bajo y dice: si Dios no me oye, si Dios no me resuelve, estoy angustiado, estoy afligido. ¿Y cómo hago? Se destruye el matrimonio, se destruyen los hijos, se destruye mi salud, no hay qué hacer en mi economía. Y dice: no, ¿qué hago? Nosotros lo que tenemos que saber esta mañana es que tenemos al sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios. Y la palabra dice: Él está no solo sentado, está para interceder por su pueblo. Y ahora lo que tenemos que hacer, que es la parte nuestra, es acercarnos a Él. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Es acercarnos a Él. A Él hay que acercarse. A Él hay que acercarse. En cualquier campo, en cualquier situación difícil. Cuesta, hermanos, decir esto y predicarlo, porque cuesta, porque casi todos reaccionamos contrariamente a como Dios quiere que reaccionemos. Casi todos lo primero que hacemos es lo que no debemos de hacer en medio de la aflicción. Es importante el caso que nosotros vemos con las mujeres, aquellas amigas del Señor o discípulas del Señor, Marta y María. En su aflicción, que no es para menos, se le murió su hermano. Pero ahí aprendemos
hermanos, ellas, la Biblia lo dijera, no pensemos que en el tiempo de entonces no había medicina. Claro, había medicina. No habían médicos. Claro, Lucas en el tiempo de Jesús era un médico. Claro que no con toda la ciencia de hoy, pero eran médicos que funcionaban y que salvaban vidas. Pero la Biblia no dice, vayan ante el doctor, vayan a haber habido doctores ahí. Vayan ante el doctor, llevémoslo al hospital. En su aflicción, estas mujeres, y este es un mensaje para nosotros, en su aflicción, lo que ellas hicieron, lo que ellas pensaron en Jesús. Qué bueno que, aunque un poco distorsionado, porque, bueno, distorsionado en el sentido de que bastante, sí, pero le pegaron, pero acertaron. En lugar de ir a buscar a otro lado y yo no estoy poniéndome en contra de la medicina. Claro que la medicina Dios la dejó, los doctores Dios los dejó. Pablo tenía un doctor de cabecera que se llamaba Lucas. Damos un amén, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. Claro que sí. Por eso Pablo andaba ahí, Lucas andaba tocando en la presión, Lucas andaba chequeándolo constantemente al siervo. Yo no estoy diciendo que es pecado. Lo que estoy diciendo es que qué bueno esa reacción Dios. Y en su aflicción ellas lo que dijeron, le mandaron una nota al Señor, a él, no a él. Y la nota decía que el que amas está enfermo, Señor. Pero él no reaccionó, es decir, como ellas pensaban que querían que él reaccionara, sino más bien él dijo, sí, pues estoy enterado. Claro que sí, pero esa actitud de primero acercarse a Dios, que es lo que recomienda acá el escritor a los hebreos, acercémonos a Él. Eso es lo que hicieron ellas, se acercaron a Él. No se fueron ante el médico, no se fueron ante el curandero, no, se fueron, buscaron al Señor. Amén. Y dice, los que me buscan me hallan. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Los que me buscan me hallan. Así de sencillo. Y él dice, cercano estoy yo a los afligidos y contritos de corazón. Él está cercano. ¿Y qué fue el resultado de buscar al Señor? ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que, bueno, se enteró el Señor, pero luego de 4 días vino. Pero las mujeres en su manera de reaccionar en la aflicción, pegaron, acertaron. ¿Por qué? Porque tocaron la puerta que era. Y a los 4, aunque fue tarde, pero a los 4 días vino el Señor y a ella le dijeron como a manera de reclamo, si hubieras venido, Señor, no se hubiera muerto porque todavía estaba vivo. Y empezaron a llorar y empezaron a quejarse. Y ahí usted conoce la historia, que él le dijo, ¿dónde le pusiste? Y sucesivamente. Y cuando lo llevaron a donde lo habían enterrado, le dijo, quiten la piedra. Y luego profesó dio la palabra, dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que se había muerto resucitó, dijo, desátenlo y atiéndanlo. Pero ¿cuál es? ¿Por qué funciona eso? Porque cuando nosotros tenemos mayores ventajas que Marta y María,
Porque en ese tiempo el sumo sacerdote todavía no había entregado su vida. Damos un amén. Ahora tiene 2000 años, hermanos, nuestro sumo sacerdote, de estar sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros para sacarnos adelante en nuestras angustias, en nuestras aflicciones. Vamos a regalarle ofrenda de palmas. Aleluya. Que se oiga un poderoso amén. Y vea, estoy hablando de un muerto, no estoy hablando de un COVID, no estoy hablando de una cosa que, hermanos, que todavía la gente esté viva. Estoy hablando de un muerto. ¿Le funcionó en las aflicciones? Uno está bien. Uno medio acierta, uno corre para la farmacia, uno corre para el pastor, uno corre para, pero sobre todo, principalmente, uno debe correr para Dios, hacia Dios, en la idea que ya somos redimidos y que sabemos que Él está sentado, pero no está sentado, hermanos, tomándose un chocolate. Si es que hay chocolate en el cielo. Él está ahí sentado. ¿Sentado en qué sentido? Sentado porque los sacerdotes arónicos nunca se sentaban, siempre estaban de pie. Porque venía un sacrificio, venía el otro sacrificio y no podía estar sentado. Pero ahora este sumo sacerdote sí se sentó. Eso tiene un mensaje. ¿Por qué se sentó? Bueno, primero, porque ya no hay más sacrificios que hacer. ¿Se entiende, verdad? Ya no hay más sacrificios que hacer. Los otros no se podían sentar porque tras de un sacrificio venía el otro. Y segundo, no se sienta esperando que su padre, que es lo que sigue diciendo el versículo 13 del 10, que su padre le ponga a todos sus enemigos por estrado de su pie. Como decir, voy a tomarme un chocolate mientras viene el momento de que mi padre ponga. Ahí está refiriéndose al periodo de la gran tribulación, cuando los va a meter a todos en cinta. Pero mientras me estoy tomando este café, disculpe la manera de expresarlo, mientras estoy sentado, estoy atendiendo las agendas, las necesidades, las dificultades de mi redimido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Acerquémonos. La Biblia está llena de ejemplos. Por ejemplo, cuando ustedes se recuerdan cuando a Pedro lo iban a matar. A Pedro lo iban a matar. Ya habían matado a Jacob, pero la iglesia no se fue a buscar un abogado. La iglesia no se fue a buscar a algún rico que les prestara dinero, que le facilitara dinero para dar una coima, dar una recompensa, dar un soborno hermanos, a los funcionarios. Ellos se fueron, damos un amén, se fueron a encerrar en una casa y empezaron a acercarse confiadamente al trono de la gracia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Acerquémonos. Así que la solución nos la da el Señor aquí en estos versículos. Acerquémonos al trono de la gracia. Acerquémonos, ahí está ese trono. Mientras Él está esperando que su Padre le ponga a sus enemigos por estrado de su pie, Él está sentado porque ya no hay sacrificio que hacer. Ya es el sacrificio en su misma persona. Y segundo, está sentado para interceder por nosotros. Lo voy a leer. Dice, entonces, para ir como concluyendo, acerquémonos. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu aflicción? ¿De qué adoleces? ¿Cuáles son tus quejas?
cuáles son tus problemas, cuáles son tus angustias, cuáles son tus necesidades. Porque a veces estamos en la iglesia y nos vemos bonitos, nos vemos, hermanos, nos vemos animados, nos vemos, pero a veces andamos quebrados, a veces estamos en el trabajo y no sabemos. Cada cabeza está pensando cosas terribles. Estoy hablando de los creyentes y dice: es imposible, yo no puedo salir de esta depresión, estoy deprimida, estoy angustiada, no aguanto, no hay lo que hacer. Esta mañana hay palabra del Señor. Esta palabra, Dios nos habla a los afligidos. Esta palabra, esta mañana hay consejo de arriba de los cielos, y el consejo es: acércate, acerquémonos, no vayas al brujo, no vayas al hechicero, no vayas al hombre, anda, acércate a Cristo, dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Acerquémonos. Acérquese, hermano. Tiene luchas. Hay depresión. Las depresiones son terribles. Las depresiones llevan a la muerte a las personas. Y la gente acude a los psicólogos, a los psiquiatras, a los entendidos en eso. Estoy hablando de creyentes. Pero la cosa sigue mal. ¿Y qué hacemos entonces? Se refugian en vicios. Hay creyentes que cuando ya no hayan que hacer, vuelven a los caminos pasados, desesperados. Pero es que tenemos que leer la Biblia. Es que tenemos que... Fíjate que esta mañana tú estás oyendo algo maravilloso. Esta mañana, ¿y por qué? El esfuerzo de haber venido a oír esta predicación, a oír este culto. Jóvenes, ¿cuáles son los jóvenes? ¿Cuáles son? Sus corazones están revolucionando, que no haya este sistema terrible los tiene embrujados, los tiene desesperados. Jóvenes creyentes, damos un amén. Jóvenes, hermanos, que creen que lo que es la vida promiscua es la salida. No, la salida en tus angustias emocionales, en tus angustias, hermanos, internas. Joven, jovencita, adulto, adulta, en tus angustias terribles que no hayas que hacer esta mañana. Esta mañana Dios te ha traído para que escuches que hay una salida. Como se le dijo al carcelero de Filipo: no te mates, no te hagas daño, no te vayas por la tangente, busca, acércate al Señor, acerquémonos confiadamente. Cuando dice confiada, porque ya eres redimido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, porque ya eres redimido, porque ya eres redimido. Por eso acércate con confianza, sin pena. Sí, ¿qué me va a hacer el Señor que no mira a matar? No te mata, porque ya sos hija, ya sos hijo. ¿Y me atenderá el Señor? Claro que como un padre no va a atender a sus hijos. Y no estará muy ocupado. No, siempre hay tiempo para su familia. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acerquémonos. Acerquémonos confiadamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice: al trono de su gracia. Esto es un asunto de fe. Para alcanzar misericordia. Misericordia, que es lo que queremos. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que queremos. O sea que usted y yo muchas veces, hermanos, muchas veces la hacemos de mendigos
siendo personas tremendamente bendecidas. A veces, muchas veces nosotros como creyentes damos la idea de que somos unos pobres evangélicos, porque así muchas veces nos tildan allá, pobres fanáticos. Muchas veces nos tildan, a veces tus familias, a veces tus amigos, a veces pobrecitos, los fanáticos, los religiosos. Aquí no es religión, el evangelio no es religión, el evangelio es vida. Damos un amén. El evangelio es esperanza. El evangelio, y allá te dirá, a veces lo hacemos nosotros como que fuéramos, como dicen por allá, como que fuéramos motos, no motos de esos, sino como que fuéramos gente que no tuviéramos padre, como que fuéramos gente que saber quién fue mi tata, el tata tuyo y el padre mío se llama Dios. Él resucitó, está sentado a la diestra de Dios y está intercediendo por cada una de nuestras necesidades, en nuestras aflicciones. Él te puede ayudar, Él me puede ayudar, Él puede. Dijo el salmista: este pobre clamó y Jehová le oyó y lo sacó del pozo de la desesperación. Él es el único que puede sacarnos de las aflicciones. Pero tenemos que entender, esta es la medicina para las aflicciones de la vida, en cualquier campo, en cualquier situación. Y son tan efectivas las intervenciones del Señor que no importa cuál sea el tamaño, Él va a responder, Él va a sacar adelante. A Pablo, hermanos, lo sacaba, a los apóstoles, los sacaba delante de los sacaba, les liberaba de las cárceles. Ahora, ¿qué sucede? Dice, con lo cual voy finalizando, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿De qué manera tenemos que acercarnos? Acerquémonos confiadamente. Acerquémonos, hermanos, en santidad. Acerquémonos en fe. Acerquémonos en humillación. Acerquémonos de esa manera. Y oiga esto, no dude que vamos a tener una respuesta, que luego de esa tormenta vendrá la calma, que luego de esa noche larga y oscura vendrá la mañana, que luego de esa muerte vendrá la resurrección. Por eso decía que necesitamos acercarnos primero confiadamente, acercarnos en santidad, dado que ya somos su pueblo, acercarnos en fe y acercarnos en humillación. Esa es la manera como debemos de acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Ponga sus necesidades. Ahora le voy a decir lo siguiente. No se desespere en la tardanza. No nos desesperemos en la tardanza. Aprendamos a tener paciencia. Dijo el salmista: pacientemente esperé en Jehová. Porque a veces nosotros, no, es que ya, Señor, es que ya, no, es que el Señor tiene su plan. Ese es el consejo. Ahora, para los que no han sido redimidos, pobrecitos. ¿Quiénes son los que no le han entregado su corazón al Señor?
¿Quiénes son esas gentes? Para los que no han querido entregar su corazón al Señor. Pero usted ve que la gente, todo el mundo dice: Dios me va a ayudar. ¿Cómo? Dios no le ayuda. Dios no oye a los pecadores. Dios oye a su pueblo. Damos un amén. ¿Qué de los que le cierran el corazón al Señor? No, esta intercesión y esta bendición que Dios otorga a los afligidos son a los suyos. Ahora, usted ve que la gente sin Dios, por último, hermanos, aún habiendo todo lo que es diríamos un mundo de bendición, terminarán en la condenación eterna. Porque en primer lugar no quisieron rendirse a Cristo. Quisieron sus beneficios, los beneficios de Dios, pero no quisieron entregar sus corazones. Esa gente, el día que se muera, no va para el cielo. Esa gente, en sus problemas y en sus aflicciones, no los va a ayudar Dios. ¿Por qué? Porque no son sus hijos. Son su pueblo los que tienen esta bendición en medio de las aflicciones. Si tú no tienes al Señor, si no estás reconciliado con el Señor, reconcíliate si has sido cristiano. Y si no tienes al Señor, nunca le has abierto el corazón a tu Dios, ábreselo ahora. Las cosas están difíciles. Este mundo está terrible. En todos lados no hay a donde se pueda encontrar paz. Este mundo está en angustias, está en dolores de parto. Hoy, esta mañana, es tu mañana. Si quieres tener este seguro, el seguro celestial de Dios, ábrele tu corazón. Y los que andan mal, reconcíliese, porque es mejor estar en paz con Dios. Y eso es bueno. Cierre sus ojos.